Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con un nuevo análisis y reaccionando aquí en el canal, análisis y reaccionando a Jesús Areso, posible, en el momento en el que estamos grabando este vídeo, posible nuevo lateral derecho del Atlético de Madrid. Las informaciones, sobre todo de Ángel García, lo dan por bastante avanzado, lo tenía casi hecho por el Athletic Club de Bilbao, el Atleti se entrometió en los últimos días y parece que lo tiene bastante atado. Vamos a, en este vídeo, ver qué tipo de futbolista es, para todos aquellos que quizás no habéis seguido tanto a Osasuna, no lo habéis visto tanto a él, porque entiendo que es un jugador que quizás no es tan llamativo como para fijarse en él en el campo, en los partidos de Osasuna. Yo creo que este vídeo va a ayudar a mucha gente a saber qué tipo de jugador es, qué tipo de lateral derecho es, las circunstancias del fichaje, porque también depende bastante de Nahuel Molina, y vamos a ver algunos de sus mejores momentos esta última temporada y su trayectoria, que se ha basado en Osasuna, Burgos, también canterano de Athletic Club de Bilbao, así que vídeo creo bastante interesante para aquí mostrar en De Padres a Hijos. Y queremos analizar a Jesús Areso, como comentamos, cuando estamos grabando este vídeo no está para nada cerrado. Se espera que en las próximas horas el Atleti pueda llegar a ese acuerdo con Osasuna, porque con el futbolista parece todo más que acordado. Ese contrato de 5 años que se ha comentado desde aquí, desde España. Y ha sido un poco sorprendente más por cómo se ha podido dar. El Athletic Club lo tenía prácticamente hecho, había mucha cercanía con Osasuna para llegar a un acuerdo por el traspaso y luego con Areso estaba también todo de acuerdo. Estaban todas las partes de acuerdo, pero el Atleti se metió en esas últimas horas, en el último momento, y parece que convenció al futbolista. Y con el Osasuna, bueno, hay esa cláusula de 12 millones de euros que el Atleti pretende negociar y que ya igual no con tanta prisa como comentaba Ángel García, que se cerrase hoy en la jornada del viernes. Bueno, este vídeo seguramente lo veáis el sábado 19, se cierra para la semana siguiente, salvo sorpresa, que oye, no estaría tampoco mal, y más como ha actuado el Atleti en las últimas semanas, o más en la última semana, haciendo oficial el fichaje de Almada, de Johnny, ha ido todo muy rápido, pues hará eso de un día para otro, también se podría llegar a ese acuerdo y que sea todo oficial. También es una operación que viene relacionada con una salida, que es la de la Molinas, futbolistas que no pueden estar los dos en la plantilla, por un poco por la necesidad de fichar en otras posiciones, porque también podría pensar gente, pues se da el paso a Marcos Llorente al centro del campo y el Atleti se queda con Nahuel Molina y con Areso, pero entre que Molina ocupa plaza de extracomunitario hasta el próximo año, hasta enero, no va a ocupar plaza de comunitario, y quitarse ese problema, también es un futbolista por el que hay muchísimas dudas y que el Atlético de Madrid quiere deshacerse de él y tener otro lateral derecho que pueda competir el puesto con Marcos Llorente, y el elegido parece ser Jesús Areso. Así que nada, esta ha sido un poco la introducción y vamos a hablar de lo que ha sido la trayectoria del jugador y también dar nuestra opinión del posible fichaje. Pues vamos allá con este análisis y reaccionando a Jesús Areso. Como decía Diego, la cosa se ha acelerado en los últimos días, pero es un futbolista que lleva interesando bastante tiempo. Hace ya bastante que hablábamos de Areso como posible lateral derecho del Atlético de Madrid. Ayer, viernes, hubo una imagen curiosa que es él atendiendo a una llamada telefónica. Parece que puede ser también por este traspaso o al Atlético de Madrid o quizás intereses de Osasuna o de Athletic Club de Bilbao sobre esta operación. Y en cuanto a cifras, en el momento en el que estamos grabando este vídeo no se conoce demasiado. Sí que es verdad que Marca informaba que el Atleti no se iba no iba a fichar a Areso por la cláusula de rescisión, que son es de 12 millones de euros, pero sí que se iba a acercar bastante. No sé si el acuerdo podría estar en torno a los 10, 11, incluso llegar a los 12, pero con variables. También hablaba Marca de la posibilidad de incluir jugadores cedidos o de opciones de porcentajes para Osasuna, pero el traspaso se va a cerrar en torno a eso, porque más o menos era también lo que iba a hacer Athletic Club. Iba a ficharlo por cerca de la cláusula de rescisión de 12 millones de euros. El traspaso está bastante supeditado a la salida de Nahuel Molina, como decía Diego, ocupa plaza de extracomunitario. Es verdad que en AS el otro día hablaban de que Almada tiene pasaporte italiano, pero todos los medios, el resto de medios aquí en España están dando como que ya está ocupado las plazas de extracomunitarios con Almada, con Gallagher incluso, aunque creo que tiene pasaporte irlandés, con Nahuel Molina y con Samuel Lino, así que entiendo que se acelera tanto por este lateral en el sentido de que lo de Nahuel Molina sí que puede ser extracomunitario, puede liberar una plaza muy importante y fichas a un futbolista nacional, español, así que en ese sentido creo que tiene es bastante fácil de entender el movimiento, también buscando un lateral derecho suplente, porque yo creo que se cuenta sobre todo con Llorente como futbolista titular, lateral derecho titular del Atleti, y quizás de suplente no había muchas más opciones por este precio para aceptar ese rol que Jesús Areso. Claro, el tema es ese.
Yo personalmente creo que el paso de Llorente al centro del campo es algo que gustaría a Simeone y que sería lo mejor para el equipo, porque es un futbolista que cuanto más cerca esté de la portería contraria puede aportar más, pero este año es cierto que hay muchas necesidades en la plantilla, hay muchas posiciones que cerrar y el dinero no da para todo, aparte que Llorente se ha reconvertido a esa posición y creo que ha rendido a un muy buen nivel y la idea es que Marcos Llorente sea el titular indiscutible y si se piensa de ese modo que Areso viene para ser ese jugador de rotación, puede ser un fichaje con sentido, porque no creo que a día de hoy, igual me equivoco, igual me sorprende muchísimo, ojalá el nivel de Areso, bueno, creo que es un jugador, lo dicho, que como fondo de armario puede ser interesante, pero un poco como la sensación que teníamos con Javi Galán. No es lo mismo jugar, con todo el respeto, en el Celta, en el Osasuna, que en el Atlético de Madrid, o jugar en el Barcelona, en el Madrid. Son dos cosas totalmente distintas. Para una hay que ser un muy buen futbolista para estar en primera división, eso es obvio, pero para esos tres equipos que he mencionado tienes que ser un jugador prácticamente de élite y lo hemos visto muchas veces, que puedes fichar jugadores que dices, bueno, tienen buen nivel en esos equipos, pero es distinto y hay que ser realmente muy bueno para fichar por estos equipos y sobre todo para ver y ser importante en estos equipos. Pasa lo mismo de jugadores que están en segunda división, que dices, ¿cómo está este jugador en segunda división? Dan ese salto a primera y no les da, porque lo dicho, para estar en primera división solo unos pocos privilegiados pueden estar, al igual que para estar en cualquier club de élite. Y es un poco lo que me genera dudas a Areso, si va a tener la capacidad para dar ese salto. Está en una edad perfecta para un futbolista, son 26 años, creo que edad idónea, sobre todo con ese margen de crecimiento y creo que en esa función de suplente puede tener, no sé si mucho protagonismo, pero sí que ser un jugador que digas, oye, cuando tengo que tirar de él, cumple, que es al final lo que buscas y lo que habría sido Javi Galán y puede ser esta temporada. El problema es cuando hay esos desequilibrios en la plantilla, como el año pasado, que se hacen malas cosas y te quedas con dos laterales que no tienen ese nivel, como es el caso de Reinildo, después de esa lesión. Ya vimos que Reinildo estaba muy mermado y con Javi Galán y los problemas de esos futbolistas pues se hacen muchísimo más grandes porque Galán como jugador de rotación puede estar bien, ahora como titular es cuando me genera muchas más dudas. Estaba claro que Nahuel Molina no podía continuar en el Atleti, es otro futbolista que ha demostrado que no tiene el nivel, tenía que salir sí o sí, porque la última temporada de Molina es dantesca, incluso ya la anterior, aparte de esas lesiones, es simplemente por rendimiento en esta última. No hemos visto un jugador tan desastre, bueno, sí que hemos visto muchos, por desgracia, pero en estos últimos años lo de Nahuel creo que es muy llamativo y más después de hacer un muy buen mundial y luego ese medio año que nos dio que nos daba y nos generaba esa ilusión. Ya no sé si es un bloqueo o simplemente que no tiene el nivel, que tampoco pasa nada por reconocerlo y creo que una cesión para Nahuel podría ser lo mejor y también para el Atleti porque se puede revalorizar, que también te digo que Nahuel jugando en otro equipo, igual si Nahuel estuviese en Osasuna, creo que tendríamos otra imagen muy distinta de él. Y no digo eso como algo malo que venga de Osasuna. De Osasuna también vino Juanfran. Del Depor vino Filipe Luis, aunque el caso de Filipe era un jugador que yo creo que todos veíamos algo distinto y que era un lateral con un potencial altísimo. Pero mira, Juanfran igual no vino con mercado y nos sorprendió que eso también lo puede llegar a hacer, porque yo estoy dando mi opinión, pero obviamente no sé nada de lo que va a ocurrir y es más una opinión totalmente subjetiva de lo que puede ser Areso. No es un fichaje que a mí personalmente me ilusione, pero como fondo de armario, si es para eso, creo que puede ser un fichaje correcto y que pueda aportar. Totalmente, además eso, con la posible salida de Nahuel Molina creo que encaja en ese sentido Jesús Areso, lo que dice de Molina también, creo que le viene bien salir del Atlético de Madrid, airarse un poco y ver qué tipo de futbolista es fuera del Atlético de Madrid, así que vamos ya con Jesús Areso, nos centramos en el lateral derecho todavía de Osasuna en el momento en el que estamos grabando este vídeo, veremos a ver cuándo se hace oficial, si es que se hace oficial, pero nosotros dejamos ya el vídeo grabado aquí y subido en De Padres a Hijos. Vamos con algunas estadísticas en Transfermarkt, como siempre hacemos, valor de mercado de 12 millones de euros, que es justamente el valor de su cláusula de rescisión, 1,82, lateral derecho, de hecho pocas veces ha jugado fuera de esa posición y vemos que, sobre todo con el tema del valor, ha crecido muchísimo en estas últimas 2 temporadas, desde su regreso de cesión al Burgos, que ahora comentaremos.
creo que, sobre todo la anterior, esta pasada ha estado un poco más desapercibido, pero la 23-24 fue una grandísima temporada para Jesús Areso, que ya hizo colocarle en un estatus de lateral derecho interesante para cualquier equipo de la tabla media para arriba de la liga, y creo que esta temporada última, aunque ha sido un poco más floja, sí que ha confirmado ese nivel de Areso como un muy buen lateral derecho. Sobre todo las 2 últimas temporadas y más la anterior. Esta última deja algo más frío, la temporada de Areso, siendo buena, pero sobre todo hace 2 temporadas también coincidió con una muy buena temporada de Osasuna. Me encantó el año de Areso, siendo uno de los mejores laterales de la liga y sobre todo creo que es un jugador que en lo que puede venir muy bien al Atleti es en el plano defensivo. Me parece un jugador muchísimo más seguro que Nahuel Molina, que sufría muchísimo en ese tipo de acciones y Areso puede venirnos muy bien. Luego en ataque no creo que sea un prodigio, pero creo que es un futbolista bastante equilibrado entre defensa y ataque. Todos recordamos ese gol desde el córner, que fue una auténtica maravilla, el golpeo de Areso, no sé si intencionado o no. La cosa y la cuestión que fue un auténtico golazo, da igual cómo fuese esa intención, pero creo que es un jugador equilibrado en el aspecto defensivo y ofensivo. Me gusta más la parte defensiva, creo que es un lateral que cierra bien, que es algo que también le ha faltado al Atleti en muchos partidos, aunque Llorente cuando tiene que llevar las marcas creo que es un fantástico en el tipo de acciones, pero cuando le ha tocado jugar a Nahuel tenía en muchos momentos un coladero, aparte que tenía cero profundidad por la banda derecha. Y mira que Nahuel tiene piernas, lo único que, aparte de piernas, tienes que tener fútbol, tienes que tener un buen pie, sobre todo los laterales, y el Atleti lo echo de menos esta última temporada, principalmente por el perfil contrario, por el izquierdo, pero en ciertos momentos cuando no estaba Marcos, también tenía ese problema Simeone y vemos que es un jugador que ha ido creciendo, salió de la cantera, estuvo en el Athletic Club, también por eso la posible vuelta, pero fue sorprendente cómo el Atleti se anticipó y más, digo sorprendente por lo cerrado y por lo cerca que parecía estar su fichaje con el Athletic Club, pero se metió el Atleti y sí que es cierto que se comenta que el Crystal Palace puede estar interesado en el jugador, que también está presionando, pero que dentro del club, del Atleti se ven ganadores de esta puja. Sí, luego veremos con respecto a Llorente, a Molina, una comparativa que he visto también en redes sociales, pero primero vamos a repasar su trayectoria. Como bien decía Diego, él primero estaba en Osasuna, de chaval, de muy jovencito, y lo ficha el Athletic Club, pero vuelve a Osasuna pasados unos años, donde ya debuta en primera división con el primer equipo en la 21-22, pocos minutos, pocos partidos, pero ya va catando un poquito la Liga Española, la primera división. Y claro, Osasuna creo que veía potencial en él y lo manda cedido a segunda al Burgos. Y creo que aquí hace una muy buena temporada, por lo que he leído, en la 22-23, 37 partidos de segunda, 2 de Copa, 5 asistencias. No está mal los números en este sentido para Areso en segunda división. Y lo repesca a Osasuna, obviamente. La siguiente temporada vuelve a Osasuna y le dan galones, le da importancia y de hecho se convierte en el lateral derecho titular de Osasuna pasados unas jornadas. En la 23-24, que es la que hablábamos antes, hace un temporadón. Este es un temporadón de Jesús Areso, 37 partidos en Liga, un gol, 6 asistencias, sumando otra asistencia en Copa del Rey. Es esta la temporada en la que hablaba Diego, ese golazo desde el córner, y la verdad es que aquí destaca bastante como para ser un lateral derecho interesante para cualquier equipo de mitad de tabla para arriba, como he hablado antes. Quizás la 24-25, de la que hablábamos a continuación, es un poco más floja. Creo que aquí no tiene ese crecimiento que hemos visto a otros futbolistas, pero sí que se mantiene como un buen lateral derecho en Osasuna, 3 asistencias, más otra en Copa del Rey, 40 partidos, eso también es importante, lo ha jugado prácticamente todo con Osasuna, no ha tenido más, creo que vi cuando preparaba el análisis reaccionando que había tenido una lesión grave, pero fue ya hace bastante tiempo, en sus primeras etapas en Osasuna. En esta segunda etapa, cuando volvió del Burgos, ha jugado prácticamente todo lo que ha estado disponible, así que en ese caso creo que Areso ha sido un muy buen lateral en Osasuna. La duda que deja quizás es en el nivel Atlético de Madrid, que es un poco lo que hablábamos con el tema de Javier Galán, por ejemplo, futbolistas que lo hacen bien en equipos de otro nivel en la Liga Española y que luego veremos a ver qué tal lo hacen en España. Con respecto a un balance general, rápidamente, aquí vemos todas las posiciones en las que ha jugado, los clubes, las competiciones, y en España, en la selección española, no ha llegado a debutar con la selección absoluta. Es verdad que he visto a bastante gente pidiendo a Areso, porque también el tema del lateral derecho
salvo unos pocos jugadores, está un poco vacío en la selección española. Yo creo que Llorente debería ser titularísimo y no va con la selección. Van futbolistas como Pedro Porro, Mingueza, que no son malos futbolistas, pero Jesús Areso incluso se podría colar un poco en la conversación según diversos periodistas, pero de momento sí que ha jugado con la selección española sub-18 y sub-19. Veremos a ver si su fichaje en el Atleti le anima a Luis de la Fuente para apostar por él para la selección, pero también, claro, teniendo en cuenta que Llorente está por encima de él, pues yo creo que Llorente merecería quizás incluso más esa convocatoria para la selección española. Lo dicho, poco con España, o por no decir nada, pero lo importante aquí también que hemos recopilado en este análisis reaccionando es esa comparativa que hablaba antes con Llorente y con Molina. Es un gráfico que he visto bastante en Twitter estos últimos días y que creo que explica bastante bien qué tipo de lateral derecho es Jesús Areso con respecto a los que ya tenemos en plantilla en el Atlético de Madrid. Destaca, sobre todo, en duelos defensivos, es el mejor de los tres. Jesús Areso es el que está en color verde, Nahuel Molina en rojo y Llorente en azul. También destaca en duelos aéreos, de hecho es, creo, su mejor estadística aquí que vemos. Es un buen lateral en cuanto a conducciones y también en centros. Es el mejor de los tres. Supera por mucho a Nahuel Molina, que es uno de los debes que tiene el argentino. Con Jesús Areso, si se cumple esta estadística, estaríamos viendo a un buen lateral derecho centrando balones al área, que yo creo que podría aprovechar bastante bien Alexander Sorloth. Y por lo demás, yo creo que es como decía Diego, un lateral derecho bastante equilibrado en defensa, sobre todo en duelos aéreos y en duelos sobre el césped y en centros. Creo que en ese sentido cumple bastante bien y creo que para ser el lateral derecho suplente del Atlético de Madrid puede ser un buen futbolista. Y sin lugar a dudas, me parece lo que comentaba antes, un jugador muy equilibrado en ataque y lo que más me convence de que puedan elegir a eso es el aspecto defensivo, porque para atacar, bueno, yo creo que ya tienes futbolistas muy interesantes en la zona de arriba con las incorporaciones que están haciendo, incluso eso, que el que va a jugar va a ser Llorente, y Llorente en ataque es un futbolista que siempre llega mucho a línea de fondo y que ahí no vas a tener problema y creo que puedes complementar muy bien a Llorente con un jugador que destaque en defensa y en eso, Areso creo que eso es uno de los especialistas. Como siempre decimos, las estadísticas hay que cogerlas un poco con pinzas, lo mejor es ver al futbolista, aunque creo que la mayoría de vosotros que seguís la liga tenéis muy visualizado a cómo juega Jesús Areso, que no es un jugador que pilla a la gente un poco de quién es un jugador que seguramente hemos visto entre todos muchos minutos en estas últimas 2 temporadas y digo lo de las estadísticas mismamente. Galán, que hemos mencionado varias veces en este vídeo, era uno de los laterales que más regateaba, creo que de Europa, era uno de esos datos con el Celta. Y aquí vemos que no es que el estilo del Atleti no le permita regatear, sino que es un futbolista con muy poca profundidad arriba, con mucha indecisión en el regate, que lo que mejor hace Galán es cuando se mete por dentro. A mí es de las cosas que más me gusta de Galán, pero que a la hora de encarar siempre le cuesta muchísimo, no tiene igual esa imaginación que tiene que tener ese lateral izquierdo, ni la profundidad, ni la capacidad de centros, y vino con esa estadística, así que nos puede servir para hacernos un poco la idea, y en este caso creo que sí que concuerda un poco con la imagen que estamos hablando de Ares, un jugador que ataca bien, pero que también defiende bien, y creo que eso es algo bastante importante. También hay un comentario muy repetido que Jesús Areso es muchísimo mejor futbolista que Nahuel Molina. Yo no me atrevo a decir eso por lo que venimos y por el mensaje que estamos dando en este vídeo, que no es lo mismo jugar en Osasuna que jugar en el Atlético de Madrid. Yo lo que tengo claro es que Nahuel Molina no puede seguir jugando en el Atleti, eso es algo clarísimo, que tiene que salir como sea. No sé si después de una cesión habrá una segunda oportunidad, lo que tengo claro que no puede formar parte de la plantilla de este año, pero hay que ver cómo se puede adaptar a eso a la élite, que lo dicho, es un salto muy grande, seguramente muchos de vosotros hayáis jugado y ligas menores y cuando dabas ese... Uf, aquí la gente juega muchísimo mejor y pensabas que podía rendir. Pues imagínate en el fútbol profesional dar ese salto y muchos jugadores no han sido capaces porque aparte de ser bueno tienes que tener una personalidad muy fuerte para entrar en un vestuario de este tipo y ojalá eso pueda dar ese paso. No va a tener esa presión de ser titular, salvo que haya una desgracia que sería la lesión de Marcos Llorente, toquemos madera para que no sea así, y creo que eso le puede venir muy bien para coger confianza, para no tener igual esa excesiva presión y lo dicho, no es un fichaje que me ilusione, pero creo que sí que es un jugador que en cierto contexto, si se mantiene ese perfil de jugador de rotación, puede hacer las cosas bien y puede ser un jugador que también sume mucho, porque hay veces que solo nos fijamos en los titulares, pero se ve que un equipo que compita hasta el final necesita fondo de armario,
porque si no, pasa lo que ocurrió el año pasado, que había algunos que estaban totalmente fundidos en el tramo más importante, porque lo que no puedes es tirar siempre todas las jornadas de lo mismo. Y digo jornadas que ahora mismo son con la Champions, con la Copa del Rey, se traducen en partido cada 2 o 3 días y eso es inviable para cualquier futbolista. Pero ese comentario de lo de Nahuel Molina, que hay que compararlo cuando veamos a Areso en el Atlético de Madrid y a Nahuel Molina en otro equipo, porque igual Nahuel ahora se va, da ese paso para atrás y puede ser un jugador que digas, oye, pues si jugase en Osasuna, por ejemplo, me fijaría en ese jugador, o igual no, es malo rematado y lo confirma esa salida. Así que yo creo que hemos hablado un poco en general de Areso, dejándose en aunque creo que por lo que hemos leído es un fichaje que no hay un punto medio, es blanco o negro por lo que estamos leyendo, gente que le parece un desastre de fichaje y gente que le parece un fichajazo. Bueno, lo dicho, opinión, nosotros estamos más un poco en ese punto medio, que nos parece un fichaje correcto, pero sin llegar a decir que, o asegurar al menos, igual nos calla la boca, ojalá, o no callarnos la boca, sino que cambie un poco nuestra percepción y nos sorprende el rendimiento para decir, vaya lateral que hemos fichado. Ojalá, ojalá así sea. Para cerrar un poco este análisis y reaccionando, vamos a ver un vídeo breve de algunos de sus mejores momentos esta última temporada. Avisar de que si hay algún corte durante este tramito es por temas de copyright, hemos tenido que recortar alguna cosa. Dejamos el vídeo original en la descripción, como siempre hacemos. Y yo creo que ese debate también se tiene con casi todos los futbolistas que llegan al Atleti de un equipo inferior en España. Lo tuvimos, es que siempre sale el nombre de Javi Galán cuando hablamos del fichaje de Jesús Areso, pero es que es una operación parecida. Es que es lo más Es lo parecido. más parecido, es un lateral derecho, en este caso derecho Areso, izquierdo Javi Galán, pero que venían en circunstancias parecidas. Javi Galán había pasado en Huesca, Celta y Areso ha jugado en Burgos y Osasuna. No tenemos constancia de qué rendimiento puede tener en la máxima élite, porque el Atlético de Madrid es máxima élite. Lo que sí podemos hacer quizás es darle el beneficio de la duda, confiar en que pueda hacer una buena temporada, sobre todo eso, quitándose la presión de ser titularísimo en el Atlético de Madrid. Es verdad que no es un fichaje ilusionante como lo pudo ser Alex Baena, Thiago Almada, Johnny Cardoso, etcétera, etcétera, porque Johnny Cardoso sí que es verdad que viene de la liga, pero se le ven más cosas que a Jesús Areso, por ejemplo, en su posición. Es darle el beneficio de la duda, ver qué ocurre con Jesús Areso. En la comparativa con Nahuel Molina, veremos a ver quién gana. Es verdad que si nos olvidamos de en qué equipo ha estado cada uno, creo que estas dos últimas temporadas de Areso superan a las de Molina, pero no tengo tan claro que al 100% de su nivel, en el mejor momento de su carrera, Molina sea peor que Jesús Areso. Creo que ahí son palabras mayores. Molina es campeón del mundo, hay que recordarlo, pero es un poco eso, ¿no? Un futbolista de rotación que veremos a ver si puede ganarse el puesto y que son futbolistas que siempre ha fichado el Atlético de Madrid y que a veces sale bien, a veces sale mal. Lo comentaba, digo, antes con Juanfran, con Javi Galán. Bueno, son términos bastante equidistantes que yo creo que habrá que estudiar cuando jueguen en el Atlético. Lo único con la comparativa con Juanfran, Felipe, también hay que decir que son contextos totalmente distintos. Hay que ver cómo estaba el Atleti en ese momento y cómo está actualmente, donde la exigencia es muchísimo mayor. Y lo de Juanfran fue una sorpresa, porque lo decía antes, yo creo que Felipe levantaba muy pocas dudas. Era consciente de que se fichaba un lateral izquierdo con una pinta tremenda y que luego, pues, por suerte, por cómo estuvo el Atleti en ese momento, por cómo explotó Simeone sus características, se convirtió en muchos momentos en el mejor lateral izquierdo del mundo y Juanfran fue una grandísima sorpresa. Se ficha Juanfran siendo un extremo y esa reconversión al lateral y convirtiéndose en uno de los mejores laterales en la historia del club. Ojalá tener otra vez a un Juanfran, que era un jugador en ciertas cosas algo limitado, podría ser Juanfran, pero era una bala corriendo, no paraba de correr, luego la capacidad de centros que sacaba y luego Juanfran sí que regateaba, por ejemplo, esa comparativa que se hacía antes con Javi Galán, a mí Juanfran como jugador me encantaba, me parece que daba muchísimo el Atleti y Felipe, ¿qué vamos a decir de él? Pero eran momentos distintos y lo de Galán pues es normal que salga esa comparativa porque es lo más parecido por posición, por equipo del que viene. Johnny, al final el Betis es un equipo que ha disputado Europa y la temporada de Johnny me parece excepcional, me parece increíble y creo que es un jugador que con Johnny tengo muy pocas dudas de que lo vaya a hacer muy bien. Pero bueno, la duda siempre va a estar ahí porque no somos adivinos, nadie lo es. Igual a eso pues pensamos que se le queda grande el Atleti y nos sorprende todo lo contrario. O gente que piensa que es un futbolista que la va a romper en el Atleti y luego no consigue dar ese salto. Por eso es tan bonito el fútbol, porque hay veces que de fichajes que no esperas nada son auténticas maravillas
y futbolistas que, fíjate, el Atleti tenemos un largo historial que esperábamos que la iban a romper y luego mira en lo que se quedaron. Cuando fichamos a Vitolo, ¿qué pensábamos que iba a hacer Vitolo en el Atleti? Mira qué fichaje fue finalmente, pero bueno, eso lo dirá el tiempo. Primero vamos a ver si se oficializa y una vez que se oficialice, a ver qué tal lo puede hacer Areso desde ahora, cuando se haga oficial, fans números uno de Areso y con muchas ganas de que lo pueda hacer bien y que tenga ese recurso Simeone más en el lateral derecho y que no te tirar siempre de Marcos Llorente, porque al final cuando no tirabas de Marcos Llorente sabías que por el lateral derecho tenías un Mm. Sí, que ponga también en aprietos a Llorente, que le dé visos de que puede ganar la titularidad en el Atlético de Madrid, que eso hablaría muy bien del rendimiento de Jesús Areso. Así que aquí cerramos este análisis y reaccionando. Durante el vídeo que hemos puesto creo que se ha visto bastante el tipo de lateral derecho que es, un lateral equilibrado, que tiene buenos centros. De hecho, Budimir creo que se ha inflado también a goles, no solo también con centros de Areso, sino también de sus compañeros, también definitivamente ganando muchos duelos. Creo que es un futbolista que se asocia bien, quizás no es excesivamente rápido como un Marcos Llorente, que es un velocista, pero Areso sí que puede ser potente en cuanto a la carrera. Así que aquí cerramos este vídeo sobre Jesús Areso y nada, Diego, es un placer. Igualmente, Dani, nos vemos en próximos días por el canal, a ver con qué informaciones, que de momento se está acelerando todo mucho. Nada, muchas gracias a todos por haber estado aquí un día más en De Padres a Hijos y nada, nos podéis dejar en comentarios qué os parece a vosotros Jesús Areso como futbolista del Atlético de Madrid. Ya decimos que estamos hablando esto a falta de oficialidad, pero bueno, está bastante avanzado. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter y Instagram y Twitter, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.